Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a ver cuál es el tamaño mínimo que necesitas por maceta para cada una de las hortalizas más comunes que tenemos en la huerta. Cuando cultivamos en maceta, el tamaño es clave, tanto por espacio como por economía. Siempre queremos tener el menor tamaño de maceta, pero asegurarnos de que nuestro cultivo se desarrolle correctamente para tener la mayor cantidad de frutos, la cantidad mayor de flores o de hojas. Y en este video lo que voy a hacer es básicamente decirte para cada cultivo qué maceta necesitas, o mejor dicho, para cada tamaño de maceta, cuáles son los cultivos que podés cultivar perfectamente. Pero antes de decirte esto, te voy a pedir que me tengas 2 minutos de paciencia, ¿sí? Igual yo ahora te voy a dejar un cartelito para que vos te saltes al listado, ¿sí? Pero tenemos un poquito de paciencia porque te quiero explicar algunas cosas que son muy importantes más allá del tamaño de maceta que tengas, digamos, o del cultivo. Si vos no tenés en cuenta estos 5 puntos, es probable que el cultivo se te complique, por más maceta ideal que tengas. Así que presta mucha atención. La primera cosa que tenés que tener en cuenta cuando cultivas en maceta es que tenés que usar sustrato para maceta. La tierra común no sirve porque se hace dura, se pone, mira, esta maceta tiene tierra común, pero es un orégano, ¿no? Pero igual, no está bueno. Es dura, ¿ves? Se ve que es dura, no, se seca rápido, es dura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando vos usas sustrato para maceta, como en esta lechuga, por ejemplo, el sustrato para maceta, a ver si te muestro, por más que vos lo tengas durante años, siempre va a ser blandito y va a retener la humedad. Básicamente esa es la condición del sustrato para maceta. Tiene que ser retener humedad, tiene que maximizar el drenaje para que el agua se escurra rápido y tiene que ser siempre blandito para que las raíces se puedan desarrollar cómodamente. Otra cosa que es sentido común y nadie te lo dijo: la maceta tiene que ser lo suficientemente pesada, dependiendo del cultivo que vos tengas, para que el viento no la tumbe. Es un clásico cuando cultivás, por ejemplo, no sé, tomates, se te va creciendo para arriba, lo tenés una maceta así porque es un plantín y se te está cayendo todo el tiempo. Bueno, eso con un plantín que es algo provisorio no pasa nada, pero si vas a tener un cultivo durante muchos meses en la misma maceta, no tengas en una maceta que el viento te la tira porque vas a perder tierra, se te van a quebrar las hojas de la planta, es un desastre. Así que acordate, la maceta que tiene que ser pesada. Estas macetas de barro son bárbaras en ese sentido, no te las tira un viento, ¿sí? Así que si podés, usa maceta de barro, y si no, buscate macetas que sean más bien anchas para que el viento no las tire, o vas a tener que ponerlas adentro de un cajón que las sostenga, varias macetas en un cajón, entonces eso las va a sostener para que no te las tire el viento. El viento, el escobillón, ¿viste? Cualquier cosa, un plumero, no sé, cualquier cosa te las puede tirar, una pelota. Otra cosa, no uses macetas de menos de 20 centímetros de altura. Esta de la lechuga es medio border en ese sentido, pero lo ideal, ¿ves? 20 centímetros. 20 centímetros de altura es la altura mínima que tiene que tener una maceta para que la raíz pueda. Punto número 4, anteúltimo, y ya empezamos el listado. Cuanto más chico sea el recipiente, más frecuentes tienen que ser los riegos y más frecuente tiene que ser la fertilización. Acordate de eso porque vos tenés una maceta grande y una maceta chica, tal vez a la grande la tengas que regar 2 veces por semana y la chica la tengas que regar todos los días. Y el quinto consejo que te voy a dar para cultivar en maceta es que es muy importante el drenaje en las macetas. Una maceta chiquita de menos de 25 centímetros, o sea, así más o menos, necesita un orificio de 1,5 centímetros de drenaje. Si es más grande que eso, la maceta necesita 4 orificios de drenaje. Más o menos, 2, 4, ¿sí? Pero acordate, porque eso te va a asegurar que las raíces adentro de la maceta no se pudran. Bueno, y ahora sí, vamos al listado de mejores tamaños para cada hortaliza. Empezamos con una maceta de 5 litros, rúcula. Toda la que quieras, toda la que te entre, y una buena opción
es cultivarla en jardineras de esas que son alargadas. Cibulet, ¿sí? Cebolleta se le dice también todo lo que te entre. Y en esa línea otro tipo de aromáticas, albahaca, perejil, orégano y tomillo. Esas son buenas plantas para tener en 5 litros. 1 o 2 cebollas, depende de la forma que tenga la maceta de 5 litros, podría 1 o 2 porque las tendrías que separar unos 10 centímetros entre sí como mínimo. Y lo mismo con la cebolla de verdeo, también 1 o 2. También podés plantar 2 plantas de frutilla y 1 planta de lechuga. Eso como para que tengas una idea de lo que podrías plantar en 5 litros. Ahora pasamos a macetas de 10 litros. Más o menos 7 remolachas o beterraga. Tendrías que mantener una separación mínima entre plantas de 5 centímetros, así que bueno, las que te entren en esa maceta, ¿no? Zanahorias, esas variedades enanas que se llaman baby. Lo importante es que midan hasta 10 centímetros de largo cuando digamos el tamaño natural, 10 centímetros, y separándolas 5 centímetros entre sí, entre zanahoria y zanahoria. Una planta de pak choi, una planta de apio, una planta de acelga, una planta de kale o kale, una planta de nabo y mostaza para comerte las hojas. También podés plantar rabanitos, separándolos cada rabanito, cada plantín, más o menos 3 a 5 centímetros entre plantín y plantín. Y espinaca podrías plantar en 10 litros hasta 3 plantas, pero tenés que separarlas 15 centímetros entre sí. Y otra planta que podés plantar en 10 litros es el cherry enano, que es esa plantita chiquitita de cherry que te venden generalmente en los viveros. Ahí ese cherry te entra en 10 litros perfecto. Si nos vamos a macetas de 15 litros, que yo digo si pones 15 litros, pues no pones 20, pero bueno, en 15 litros podés plantar un repollo de cabeza grande, dientes de ajo. Estos dientes tendrías que tener 10 centímetros entre diente y diente. Podés tener una planta de chiles. Y también podés poner un tomate cherry arbustivo, ¿sí? No de los que se entetoran, sino de los arbustivos, que no sea tan enano como el cherry enano. Las macetas de 20 litros son las caballito de batalla. En 20 litros podés cultivar casi todo. Por ejemplo, podrías tener 2 plantas de espárragos en una maceta de 20 litros. No haces nada con 2 plantas de espárragos, pero las podrías tener. Una planta de porotos o frijoles, si son variedades arbustivas, tenés que separarlas 25 centímetros entre planta y planta, así que no creo que te entre más de una planta de porotos. Ahora, si son porotos de viña, digamos de los que son trepadores, y bueno, ahí depende la maceta, tenés que separar los 10 centímetros entre planta y planta, así que capaz te entra 2 o 3 plantas, depende del tipo de maceta. En 20 litros también podés poner una planta de brócoli y podés sembrar variedades de zanahoria que tengan hasta 15 centímetros de largo. Acordate siempre que la zanahoria la tenés que separar 5 centímetros entre planta y planta. Una planta de coliflor. Podés poner 2 plantas de coles de Bruselas, una variedad enana de pepino, o sea, el pepino de picle. Y también, si tenés la suerte de conseguir variedades enanas, podés plantar un melón o una sandía enana en 20 litros. Una planta de berenjena, podés poner hasta 10 plantas de puerro. Lo mejor es poder cultivarlos en recipientes profundos, de 30 centímetros de profundidad a 35, eso sería ideal. También podés poner 5 plantas de arveja o guisantes, como le dicen en otros lados, una planta grande de pimientos, cualquier planta de tomates te crece perfectamente en 20 litros, y si el
recipiente de 20 litros tiene 30 centímetros de profundidad, también podrías sembrar 4 papines, una planta de calabacín, zapallito o zucchini. La maceta de 40 litros ya es para sembrar en cantidad. Por ejemplo, podés plantar zanahorias de hasta 30 centímetros de largo, siempre con una separación de 5 centímetros entre plantines. 5 plantas de apio, 5 plantas de acelga, 3 plantas de coliflor. En 40 litros podés poner 3 plantas de repollo y hasta 3 plantas de pepino de una variedad normal. Podés poner 3 plantas de maíz, una planta de melón o sandía o una planta de calabazas. Y volviendo a los espárragos, en 40 litros podrías poner hasta 5 plantas de espárrago. 80 litros ya es una bestialidad y está muy bueno si podés tener macetas de 80 litros. Por ejemplo, en 80 litros podés poner 6 plantas de maíz. También podés poner un cultivo abundante de papa o de batata o camote, como le dicen en otros lugares. Y para mí lo más interesante con los recipientes de 80 litros es que te permite plantar la mayoría de los árboles frutales comunes. Puedes plantar cítricos, puedes plantar manzana, higuera, durazno. Hay que probar, ¿no?, la variedad y con el riesgo de que no te funcione, pero lo más probable es que con 80 litros puedas plantar cualquier frutal. Y bueno, y eso es todo el video. Yo te voy a dejar acá un video que hice sobre cómo cultivar palta en maceta. Los 6 consejos para cultivar palta en maceta, aguacate. Y acá abajo, si este es el primer video que ves de Cosas de Jardín, bueno, te dejo un botoncito para que te suscribas al canal. Yo subo videos todos los viernes y ahora estoy también subiendo todos los martes. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.